el día de hoy vamos a revisar este P8 Lite, que a pesar de que le doy el botón de power y se siente que está cliqueando, no enciende, pero si le conectamos el cargador en la fuente de poder, lo pueden ver ahí, está consumiendo, está cargando, y como lo pueden ver acá, bota el rayito. Si yo le doy a los botones de volumen arriba o volumen abajo, vemos como muestra la carga que tiene. Darle volumen abajo, ahí pueden ver que si lo hundo prende, si lo hundo apaga, pero si le hundo el botón de power, a pesar de que es el cliqueo, no funciona. Ya le descartamos un flex, a pesar de que hemos medido y digamos que está en buen estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba como si no supiéramos que el flex está bueno. Entonces, para revisar el flex, ¿qué vamos a hacer? Lo que hace, vamos a hacer por acá, lo que hace un flex de botones, o un botón en particular, lo que hace es unir, hacer un puente, como unir acá y entre estos dos puntos. Entonces, cuando usted presiona, lo que hace es, digamos, unir este punto con este punto. Cuando presiona el otro botón, hunde la tierra con otro punto, luego este con este otro punto. Entonces se supone que uno de ellos debe ser tierra. Colocamos nuestro multímetro en la escala de medición de diodos. Entonces está acá y vamos a medir. Entonces, ¿qué vamos a medir primero? Vamos a medir cuál es la tierra. Entonces mido acá y esa es mi tierra. Ahora, ¿qué más vamos a medir? Vamos a medir que cuando yo hunda un botón funcione. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues colocamos mi punta acá. Digamos que este es el volumen arriba. Colocamos aquí la punta del centro. Vemos que este es el del volumen abajo, el de este lado, y este de acá que está un poquito difícil de tomar, se supone que es el del power. Entonces vamos a hundir el power y vemos que las tres teclas están bien, con lo cual debería estar trabajando normalmente. Entonces, ¿qué más vamos a medir? Primero vamos a medir unas señales de referencia. ¿Cómo lo vamos a medir? Tomamos la punta roja y la vamos a colocar en tierra, es decir, en cualquier parte metálica, por ejemplo acá, y la vamos a tener ahí posicionada, y con la punta negra vamos a empezar a medir. Entonces toco acá, listo, me pita, mido el otro, ¿cuánto me da? Me da un valor de 1385, que a pesar de que está un poco alta, está trabajando. Mido esta que es la del power, me da 1 o infinito. Mido esta otra y me da 1390. ¿Qué pasa con esto? Me está diciendo que la línea del botón de power está abierta. Entonces, ¿cómo funciona un botón? Ok, entonces, ¿cómo funciona básicamente un botón? Un botón básicamente toma un voltaje cercano al de la batería. Vamos a tomar como ejemplo 3 voltios. La batería tiene por lo general 3.7 a 4 voltios, pero digamos que son 3 voltios. Y esos 3 voltios los vamos a llamar un estado alto. Y a 0 voltios los vamos a llamar un estado bajo, que es lo que entiende como un 0 y un 1. Entonces vamos a llamar que 3 voltios va a ser un 1 y 0 voltios va a ser un 0, va a ser un estado 0 o bajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 voltios que salen por acá, por esta línea, pasan a través de una resistencia, por lo general es de 1K, 1 kilo ohmio. Vienen acá y alimentan un pin del procesador, un pin que encarga de reconocer lo que le manda el botón de power. Por aquí mismo continúa una línea y llega acá a unos contactos que van a ser los del botón.
y esto va a ir conectado a tierra o al negativo, como lo quieran llamar. ¿Qué hace el botón cuando yo lo presiono? Lo que él hace es unirme acá esto. Entonces, al yo presionar, bueno, antes de que yo presione el botón, van a venir los 5 voltios. Acá azulito. Entonces, van a venir los 3 voltios por acá, pasan a través de la resistencia, vienen al procesador, no van a seguir más de acá, siempre van a estar hasta acá, porque yo no tengo unido esto, el botón digamos que no está trabajando. Entonces, ¿a dónde se me queda el voltaje? El voltaje siempre va a estar acá en el procesador. Entonces él siempre digamos va a tener un estado alto, un estado 1. Es lo mismo que decir 3 voltios, 4 voltios o con el voltaje que trabaje el modelo en específico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros presionamos el botón, estos 3 voltios se caen porque ellos buscan el camino más rápido a tierra, y si nosotros medimos acá estos 3 voltios estaban antes de presionar, y al yo presionar se convierten en 0 voltios. Entonces cuando el procesador dice, uy, me quitaron los 3 voltios que tengo aquí en el pin de encendido o del botón de power, él dice, uy, me están presionando el botón. Entonces él se despierta, levanta, y si lo dice, si por 4 segundos me hace falta el voltaje acá, yo enciendo el celular, o si el celular ya está encendido y yo lo presiono un segundo, él ya sabe que debe encender la pantalla. Así es como por lo general trabaja. ¿Qué pasa? Hay otra opción que es otra configuración diferente, pero es similar. Vamos a ver por qué. La otra configuración de cómo trabajan otros teléfonos es, tengo los mismos 3 o 4 voltios y van a pasar a través de una resistencia, por lo general de 1K. Aquí vamos a tener el contacto del botón, y después del botón es que él va a venir conectado aquí a este que digamos va a ser el procesador. Va a ser lo mismo, pero entonces supongamos que el procesador trabaja es que él siempre está apagado cuando aquí tiene 0 voltios. ¿Y por qué tiene 0 voltios? Porque aquí esto no está unido. Y por acá, por otras pines, pues tiene la alimentación, los 4 voltios que tiene la batería, pero eso ya es aparte. Pero en el pin de aquí, el botón de power, es el pin del botón de power, él siempre tiene 0 voltios. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo presione el botón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presiono acá el botón, tengo acá 3 voltios, pasan a través de la resistencia. Como estoy hundiendo el botón, pasan a través del botón. ¿Y qué va a pasar? Van a llegar aquí al procesador. Entonces, ¿cuántos voltios? Si aquí tenía 0 voltios y le coloco estos 3 voltios a través de este pulsador, ¿qué va a pasar? Aquí me van a tener 3 voltios. Cuando él detecta que le llega el voltaje, enciende. ¿Por qué? Porque es otro tipo de procesador y funciona diferente. Entonces, después de ya saber cómo funciona un botón, vamos a ver cómo funciona el de este celular. Entonces, por acá tenemos el esquemático. Okay. Estamos viendo la placa es por este lado. Y por aquí vamos a buscar algo que llame button, a ver si nos sale así la palabra button. Vamos a darle entonces con la palabra power. Vamos a ver, aquí está, mira, power on. Entonces me sale up, que es arriba o subir volumen, me sale down, que es abajo o bajar volumen, me sale la línea de power on, y cada uno de ellos, miren lo que les decía,
supongamos, este es el contacto esta línea roja es el contacto de nuestro pulsador, viene a través de una resistencia. Esto aquí ya son protecciones, esto es filtrado, pero eso vamos a obviarlo por ahora. Y aquí está conectado a nuestro conector, y de aquí ya va hacia la línea Power On. Venimos acá y escribimos Key Power On. Key Power On es la línea, está acá, Key raya el piso PWRON. Esa línea ustedes no lo van a encontrar en el esquemático que acá va a encontrar pegado el procesador o otra cosa, sino que se anota acá en el buscador lo que dice ahí el nombre de la línea, y si usted le da siguiente, él lo lleva donde está conectado. Si podemos ver, viene nomás acá o donde estábamos. Le doy siguiente y siempre me lleva a las mismas dos partes. No me quiere decir eso, que solo viene conectado acá. ¿Y quién es el U301? Es el procesador. Entonces, si yo le doy siguiente, esto de acá, también viene del procesador esta línea, pasa a través de pasa a través de esta resistencia. No vamos a tener en cuenta ni este condensador ni este diodo porque son filtrado y protección. Entonces, muy seguramente la que tenemos mal es esta R2402. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo acá, hagan de cuenta donde va el conector de los botones, es este. Yo medí acá, que es el del volumen, y me da un valor de referencia. Medí el de acá y no me marcaba nada. Medí la línea de abajo, que era la otra del volumen, y sí me marcaba. Entonces, ¿quién tiene problemas? Pues la línea del medio. ¿Quién es la línea del medio? La R2402. O la línea de Key Power On, que es la línea del botón encendido. Entonces, ya teniendo claro que el problema está acá, vamos a irnos a una cosa que se llama layout, que es donde aparece la ubicación de todos los componentes de la placa. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Escribo R2402 y vemos que lo repinta acá en amarillo, entonces me acerco. Con eso que estoy viendo dónde está ubicada la resistencia que interviene entre el procesador y el botón. Entonces, yo miro que la placa, según como le están dibujando, tiene que es como una L, ¿sí ven? Está así, tal cual como uno la tiene acá, que está como sale. Entonces quiere decir que estamos viendo la placa por este lado. Entonces, vemos acá esto que parece ser el blindaje. Y vemos acá esto que parece ser otro blindaje más pequeño o un conector porque tiene la letra J. ¿Qué hago? Entonces ya sé que tenemos un blindaje que tiene aquí como esta forma acá recortada, que aquí tenemos otro blindaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar el microscopio y voy a ubicarme en esta zona. Cuando ya tengo definida esta zona, miro que aquí hay un condensador porque tiene la letra C, aquí hay otro que tiene la letra C, que es otro condensador, aquí arriba otro condensador, y luego le sigue la resistencia que necesitamos. Entonces, ¿qué hago? Me paso al microscopio y aquí vemos el blindaje con la forma recortada que estábamos hablando y el otro blindaje que estaba enseguida. Vemos acá un condensador del que nombraban ahí, otro condensador, luego vemos que aquí debería ir otro condensador que no está, luego seguiría la resistencia que no está y que luego iría otro condensador que tampoco está. Según la cliente se le cayó el celular y dejó de trabajar. Yo creería que lo llevó otro servicio técnico y por error de pronto se les apagó o algo así, porque es muy raro que falte esa resistencia ahí. Entonces, voy a medir en la escala de diodos, coloco mi punta roja aquí en tierra
medimos lo que estábamos hablando ahora, mido acá, esta debe ser una de las del volumen que mide 1300, mido la de acá que es la abierta, que es la del botón, mido la otra que es la del botón pero de volumen arriba, y esa quería la tierra a donde aterriza cada uno de los botones. Entonces el problema viene de acá. Si nosotros le hacemos un seguimiento, vemos que la línea viene por acá, pasa, llega acá a este diodo y sigue por un ladito y llegaría acá a la resistencia que falta. ¿Qué pasa? Yo toco ahí y mire que está alterada la señal, que está abierta. De este lado debería de tener la señal porque sería el otro contacto de la resistencia y ahí está. Quiere decir que solo deberíamos de colocar la resistencia y el celular debería trabajar correctamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a desarmar, voy a bajar la placa porque está un poco incómodo de soldar, no sé. Vamos a intentarlo soldar ahí. Entonces, yo aquí tengo este otro celular, creo que le han volado unos componentes, pero tengo la resistencia que necesito ahí, que les dije que más o menos era de 1K. Entonces me paso a la escala de ohmio aquí a 2K y voy a medir cuánto me mide. Entonces, ¿cuánto me mide esa resistencia? Toco acá, me mide 1.0K. Entonces, ¿qué era lo que les estaba hablando ahora? Vuelvo al estado de diodos. Vamos a quitar esa resistencia ahí y la vamos a pegar. Entonces, ¿cómo la vamos a cambiar? Vamos a quitarla acá. Entonces, cogemos la resistencia. Se le doy calor porque este celular está malo. Listo, quitamos la resistencia. Vamos a ubicarla por acá a un lado donde no se pierda. Tomamos el celular que está bueno y que le falta la resistencia. Vamos a usar un poco de flux. Vamos a desconectarle la batería. Y vamos a soldarla ahí encimita, vamos a ver si me deja. Colocarla aquí a un ladito y vamos a estañar primero esa zona para que quede más fácil. Vemos que ya quedaron plateaditos los contactos. Y acá. Hay que tener mucho cuidado ahí con esa batería. Listo. Vamos a limpiar ahí un poco perfectamente. Entonces limpiamos. Y ahora, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir si el lado donde teníamos abierta ahorita la medición ya aparece un valor de referencia. Entonces, en la escala de diodos tenemos el multímetro, punta roja, aquí a una parte metálica, tierra, y miramos este pin del centro que era el que tenía el problema y nos vemos que ya nos dice 1351. Vemos el otro pin 1373, vemos el otro pin 1368, lo cual quiere decir que ya está bien. Adicional de eso, que también podíamos medir ahí, deberíamos de tener un voltaje cuando tengamos conectada la batería. Entonces vamos a conectar la batería.
Entonces vamos a medir el voltaje que les digo. Colocamos aquí el multímetro en la escala de voltios. Ahora sí la punta negra al negativo y con la roja vamos a medir. Este es el voltaje de uno de los botones. Vamos a ver el voltaje del botón de power. Dice 1.77, yo les decía que era de 3 voltios, pero que podía variar de acuerdo al modelo. En este caso es de 1.77. Y vemos acá que el otro dice que es 0 voltios. Bueno, está raro, pero ahorita lo probamos a ver si funciona. Entonces vamos a encender nuestro equipo con el botón. Aquí ya lo podemos ver encendiendo correctamente. Vamos a ver si prende. Ahí ya encendió. Vamos a darle el botón de bloquear la pantalla. Vamos a desbloquear. Vemos que está funcionando bien. Vamos a dar los botones de volumen arriba. Y varias 2 veces el botón y este. Ok, aquí me metí en este menú para darle volumen arriba. Vamos a darle volumen abajo. Es que le doy 2 veces volumen abajo y se mete en la cámara este celular. Vamos a darle espacio, volumen abajo, volumen arriba, volumen abajo. Es que está flojo acá. Bajamos volumen, bajamos volumen, bajamos volumen, subimos volumen. Bloqueamos pantalla, desbloqueamos pantalla y vemos que ya quedó ok el celular. Pues con eso le podemos dar solución a la gran mayoría de celulares con problemas de botón de encendido.